Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy nos aventuraremos en las historias más aterradora y escalofriante que te dejará sin aliento. Prepárate para sumergirte en un mundo de misterio y horror mientras exploramos los rincones más oscuros de la imaginación. Prepárate para sentir escalofríos y adentrarte en una experiencia que te dejará sin dormir por las noches. Había una vez un joven llamado Pablo, un estudiante universitario con una fascinación inusual por los aspectos más oscuros e inexplorados de la tecnología. La curiosidad lo llevó a investigar acerca de la Deep Web, ese rincón oculto y siniestro de Internet que pocos osaban explorar. A medida que descubría más sobre sus misterios, una mezcla de temor y atracción se apoderó de él. Finalmente, decidió adentrarse en ese oscuro mundo para ver qué secretos y horrores se escondían allí. Armado con su conocimiento y equipado con medidas de seguridad adicionales, Pablo se sumergió en la profundidad de la Deep Web. Navegó por foros ilegales, mercados clandestinos y sitios llenos de contenido perturbador. Cada clic lo adentraba en un mundo más retorcido y sombrío, pero su sed de conocimiento no tenía límites. Después de horas de exploración, Pablo encontró un enlace intrigante. Decía: «Ganaste una caja misteriosa gratis». Con un escalofrío recorriendo su espalda, la curiosidad pudo más que el buen juicio y decidió hacer clic. Ingresó al sitio sin dar su dirección ni nombre, confiando en que la Deep Web era segura y que nadie podría rastrearlo. Pasaron varios meses desde aquel momento, cuando una tarde Pablo encontró un paquete en su puerta. La caja misteriosa había llegado. La emoción se mezcló con la inquietud mientras sostenía el objeto en sus manos. ¿Qué podría haber dentro? ¿Por qué había llegado después de tanto tiempo? Con manos temblorosas, Pablo abrió la caja y su corazón se hundió al instante. En lugar de un regalo intrigante, se encontró con una carta empapada en sangre. El terror se apoderó de él, pero su curiosidad incontrolable lo llevó a leer su contenido. Con letras manchadas y borrosas, la carta decía: «Te he estado observando desde entonces». El joven experimentó un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. El aire a su alrededor se volvió pesado y opresivo. La sensación de ser vigilado lo acosaba día y noche. Pablo comenzó a perder el sueño, paranoico de que algo terrible pudiera sucederle en cualquier momento. Enfrentado a esta amenaza desconocida, decidió compartir su experiencia con el mundo, escribiendo este relato. Quería dejar un rastro en caso de que algo le sucediera o desapareciera misteriosamente. Esperaba que, al compartir su historia, tal vez encontraría respuestas o ayuda para enfrentar a su perseguidor invisible. Así que ahora, querido espectador, te pregunto, ¿qué harías en su lugar? ¿Cómo enfrentarías a ese ser oculto en las sombras? Pablo sigue viviendo con miedo, esperando que alguien pueda descubrir la verdad detrás de su obsesión por la Deep Web y el aterrador mensaje en la caja misteriosa. Tal vez, solo tal vez, su valentía y determinación puedan salvarlo de su espantoso destino. Había una vez un grupo de amigos, Pedro, Ana, María y Alejandro, que decidieron pasar una noche divertida en una conocida discoteca de la ciudad. Música estridente, luces brillantes y risas llenaban el lugar mientras bailaban y disfrutaban de la compañía del otro. En medio de la multitud, Pedro notó a una joven misteriosa y encantadora que parecía destacar entre la multitud. Ella bailaba con gracia y tenía una sonrisa cautivadora. Pedro, intrigado por su presencia, se acercó a ella y entablaron una conversación. Su conexión fue instantánea, como si se conocieran de toda la vida. La joven se presentó como Laura y, mientras charlaban, Pedro notó una pulsera brillante en su muñeca. Sin pensarlo dos veces, decidió hacerle un regalo espontáneo y le obsequió una pulsera similar como símbolo de su encuentro especial. La noche llegó a su fin y el grupo de amigos decidió acompañar a Laura a su casa. Sin embargo, al llegar a la dirección que les había dado, se encontraron con un lugar abandonado y en ruinas. No había señales de vida en los alrededores, solo la oscuridad y el eco del viento. Confundidos y preocupados,
los amigos regresaron a casa y acordaron reunirse al día siguiente para visitar a Laura y asegurarse de que todo estuviera bien. Llenos de curiosidad, investigaron la dirección nuevamente y descubrieron que esa casa había sido escenario de un incendio años atrás, donde una joven mujer había perdido la vida. Su familia se mudó poco después, dejando la casa desolada y lleno de recuerdos dolorosos. Decididos a resolver el misterio, los amigos se dirigieron al cementerio local. Después de buscar durante un tiempo, encontraron una tumba con una fotografía de una mujer sonriente. Era Laura, la misma chica que Pedro había conocido en la discoteca. Al lado de la tumba, para asombro de todos, encontraron la pulsera que Pedro le había regalado a Laura la noche anterior. El corazón de Pedro se hundió mientras contemplaba el misterio que se había desatado. Parecía que Laura aún se aferraba a la pulsera como un recordatorio de su encuentro. Conmocionados y con sentimientos encontrados, los amigos reflexionaron sobre su experiencia. ¿Habían tenido un encuentro con el espíritu de Laura o había algo más siniestro en juego? No podían negar que algo sobrenatural había ocurrido, y esa pulsera era un recordatorio inquietante de su conexión con el más allá. Desde aquel día, el grupo de amigos se convirtió en creyentes de lo inexplicable. Siempre recordarán esa noche en la discoteca y el misterio que los persiguió. La historia de Laura se convirtió en una leyenda que compartieron con otros, una historia de amor perdido y encuentros con lo desconocido. Era una cálida noche de verano y la familia de Laura se había reunido en la antigua casa familiar para una cena especial. Todos los primos, tíos y abuelos estaban presentes, compartiendo risas y recuerdos mientras disfrutaban de una deliciosa comida casera. Después de la cena, los más jóvenes se acomodaron alrededor de su abuelo, quien era conocido por sus fascinantes historias de terror. Todos esperaban ansiosos para escuchar una nueva historia, y el abuelo, con su mirada misteriosa y su voz grave, comenzó a narrar. Hace muchos años, cuando yo era joven, solía caminar por el rancho familiar todas las noches antes de irme a dormir. Era una rutina que me ayudaba a relajarme y aclarar mi mente. Pero una noche, algo inesperado ocurrió. Mientras caminaba por los campos de maíz, noté una figura blanca en la distancia. Era una mujer vestida de blanco, con largos cabellos oscuros que se mecían con la brisa. Me pareció extraño, ya que no esperaba ver a nadie en ese momento de la noche. Curioso, me acerqué a ella y le pregunté si necesitaba ayuda o si se había perdido. La mujer simplemente me miró en silencio, sin pronunciar palabra. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que me acerqué un poco más. La mujer comenzó a caminar lentamente hacia un antiguo cementerio que se encontraba cerca del rancho. Me sentí intrigado y la seguí, tratando de entender qué la llevaba allí. Pero, a medida que nos acercábamos al cementerio, la mujer parecía desvanecerse entre la niebla de la noche. Busqué frenéticamente a mi alrededor, pero ya no había rastro de ella. Lleno de asombro y una sensación de inquietud, regresé a casa esa noche. No pude sacar de mi mente la imagen de la mujer vestida de blanco y su silencio inquietante. A partir de ese día, nunca más volví a caminar solo por el rancho durante la noche. La historia del encuentro con la mujer de blanco se convirtió en una advertencia para mí. Los ancianos del pueblo decían que las mujeres de blanco eran espíritus que vagaban en los cementerios. Desde entonces, siempre he sido cauteloso al tratar con lo sobrenatural y he compartido esta historia para recordarles a todos que no debemos subestimar el poder del mundo espiritual. A medida que el abuelo terminaba su historia, los jóvenes escuchaban con los ojos abiertos y el corazón acelerado. La historia de la mujer de blanco dejó una impresión duradera en ellos, recordándoles la importancia de respetar el mundo de lo desconocido y nunca adentrarse en terrenos peligrosos sin precaución. Y así, la historia de la mujer de blanco se convirtió en un tesoro familiar, una historia transmitida de generación en generación para recordarles a todos que hay cosas más allá de nuestra comprensión, y que es mejor mantenernos vigilantes y respetuosos frente a los misterios que acechan en la oscuridad de la noche. Era una noche oscura y lluviosa cuando Carlos, un taxista experimentado, conducía por las solitarias calles de la ciudad.
La lluvia golpeaba el parabrisas y la única compañía que tenía era la música suave que sonaba en la radio del automóvil. De repente, en medio de la lluvia torrencial, Carlos vio a una anciana caminando sola por el costado de la carretera. Sin pensarlo dos veces, decidió detenerse y ofrecerle un viaje. La anciana subió al auto, agradecida por el acto de bondad. Curioso, Carlos le preguntó a dónde se dirigía en medio de la noche y por qué estaba sola. La anciana, con una voz temblorosa, le dijo que iba a su casa, pero evitó dar más detalles. Carlos asintió y continuó conduciendo hacia la dirección que la anciana le indicó. A medida que se acercaban al destino, Carlos miró rápidamente hacia el asiento del pasajero para descubrir que la anciana había desaparecido. Lleno de intriga y confusión, detuvo el auto y buscó desesperadamente a la anciana en el asiento trasero y en los alrededores, pero no había rastro de ella. Desconcertado, Carlos decidió ir a la dirección que la anciana le había mencionado. Cuando llegó, encontró una casa antigua y desolada. Dudando por un momento, decidió tocar la puerta. Una mujer mayor abrió la puerta. Carlos, todavía desconcertado por lo que había sucedido, le explicó la extraña experiencia y mencionó el nombre de la anciana. La mujer quedó atónita y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella le dijo a Carlos que el nombre que mencionó era el de su abuela, quien había fallecido hacía 3 años. La anciana solía visitar regularmente a su hijo en el cementerio y era conocida por caminar por la carretera en su camino de regreso a casa. La mujer explicó que su abuela siempre había tenido una conexión especial con ese tramo de carretera. El terror se apoderó de Carlos mientras escuchaba la historia de la mujer. Era como si hubiera tenido un encuentro con el espíritu de la abuela fallecida. La mujer le aseguró que su abuela era un alma bondadosa y que no debía temer. Con el corazón lleno de miedo y asombro, Carlos decidió irse rápidamente de la casa y regresar a su taxi. No podía dejar de pensar en el encuentro sobrenatural que había tenido y en la conexión inexplicable de la anciana. Decidió compartir su experiencia con sus compañeros taxistas y con sus amigos más cercanos. La historia se extendió por el pueblo, creando una sensación de misterio y asombro. La gente comenzó a evitar el tramo de carretera donde Carlos había encontrado a la anciana, temiendo encontrarse con el espíritu de la abuela. Desde ese día, Carlos evitó conducir por esa parte de la ciudad durante la noche, y cada vez que pasaba por el lugar, sentía un escalofrío recorriendo su espalda. La historia de la abuela fallecida se convirtió en un recordatorio para él y para todos aquellos que escucharon el relato, de que hay cosas más allá de nuestra comprensión y que el mundo de lo sobrenatural puede tocar nuestras vidas de maneras inexplicables. En un tranquilo pueblo, se encontraba un antiguo puente de piedra conocido como el Puente de la Bruja. La historia de este puente estaba envuelta en un misterio oscuro y perturbador. Según las leyendas locales, hace muchos años, una bruja vivía en el pueblo. Se decía que había causado estragos y sufrimiento a aquellos que se atrevieron a desafiarla. La gente, temiendo su malicia, decidió tomar medidas drásticas. Una noche, los aldeanos se reunieron y atraparon a la bruja en su choza. La arrastraron hasta el puente, donde la ataron y la quemaron viva. Sus gritos de dolor y maldiciones llenaron el aire mientras el puente se convertía en el escenario de su terrible destino. Desde ese día, se rumoreaba que la bruja nunca abandonó el puente. Se decía que su espíritu vengativo todavía merodeaba la zona, buscando venganza por su cruel destino. Los lugareños afirmaban haber visto su figura fantasmal en las noches oscuras, moviéndose entre las sombras del puente. Pero lo más inquietante de todo eran los animales. Cada cierto tiempo, los aldeanos presenciaban cómo los animales, sin ninguna razón aparente, se arrojaban al abismo de la barranca desde el puente. Nadie podía explicar este extraño comportamiento, pero todos lo atribuían a la presencia siniestra de la bruja. Las historias se multiplicaban, perros, gatos, incluso aves y pequeños roedores, todos caían a su muerte sin resistencia. Los aldeanos comenzaron a evitar el puente y se construyeron rutas alternativas para evitar el lugar maldito.
pero algunos curiosos todavía se aventuraban a pasar por él, atraídos por la fascinación por lo sobrenatural. Un grupo de investigadores decidió examinar el puente y descubrir la verdad detrás de los extraños eventos. Pasaron noches enteras estudiando la estructura, grabando y fotografiando, esperando capturar alguna evidencia del fenómeno. Una noche, mientras investigaban, escucharon un grito desgarrador en la oscuridad. Miraron a tiempo para ver la figura sombría de una mujer flotando sobre el puente. La imagen era aterradora, el rostro de la bruja, quemado y desfigurado, los ojos brillantes con un odio sobrenatural. Los investigadores, invadidos por el terror, corrieron para alejarse del puente maldito. En su huida, escucharon una risa malévola que los persiguió hasta que llegaron a un lugar seguro. Desde aquel encuentro, nadie más se atrevió a investigar el puente de la bruja. La historia del lugar maldito se transmitió de generación en generación como una advertencia para no desafiar el poder del más allá. Hasta el día de hoy, el puente permanece como un recordatorio ominoso del pasado oscuro del pueblo. La gente evita acercarse a él, temerosos de encontrarse cara a cara con la venganza eterna de la bruja. Y así, el puente de la bruja continúa siendo un misterio inquietante, una advertencia para todos aquellos que se atrevan a adentrarse en lo desconocido. En un tranquilo pueblo, se erguía una antigua casa que estaba envuelta en un aura de misterio y oscuridad. La historia de esta casa se remontaba a décadas atrás, cuando una familia se mudó allí en busca de un nuevo comienzo. La familia constaba de una madre, un padre y su pequeña hija, Anna. Desde el momento en que entraron en la casa, sintieron una extraña presencia que parecía acecharlos. Los ruidos inexplicables y las sombras que se movían por los pasillos aumentaban su inquietud, pero decidieron ignorarlos y seguir adelante. Una noche, mientras Anna jugaba en su habitación, descubrió un viejo baúl en el ático de la casa. Llena de curiosidad, lo abrió y encontró un antiguo muñeco de porcelana. El muñeco tenía una mirada penetrante y una sonrisa perturbadora que enviaba escalofríos. Sin embargo, a Anna le encantó el muñeco y decidió llevarlo a su habitación. A partir de ese momento, cosas extrañas comenzaron a suceder. Por las noches, la niña escuchaba risas apagadas y susurros provenientes de su muñeco. Incluso creía verlo moverse de un lugar a otro cuando no estaba mirando. Con el tiempo, la presencia del muñeco se volvió cada vez más inquietante. Anna comenzó a tener pesadillas espeluznantes en las que el muñeco la perseguía por la casa, tratando de atraparla. Incluso sus padres comenzaron a notar un cambio en el comportamiento de su hija, volviéndose más introvertida y temerosa. Una noche, mientras los padres de Anna dormían profundamente, escucharon un fuerte estruendo proveniente de la habitación de su hija. Alarmados, se apresuraron hacia allí y quedaron horrorizados al descubrir que Anna había desaparecido y solo quedaba el muñeco en su lugar. Llenos de pánico, los padres comenzaron a buscar frenéticamente a su hija por toda la casa, pero no encontraron ninguna señal de ella. Mientras buscaban, el muñeco parecía seguirlos con su mirada penetrante, como si estuviera disfrutando de la situación. A pesar de todos sus esfuerzos, Anna nunca fue encontrada. La desesperación y el dolor invadieron a sus padres, quienes nunca pudieron superar la pérdida de su hija. La casa, ahora llena de energía oscura, fue abandonada y quedó como un triste recordatorio de la tragedia que tuvo lugar allí. Los rumores comenzaron a circular en el pueblo, con historias de cómo el muñeco poseído aún habitaba la casa. Se decía que aquellos que se atrevían a entrar en ella, escuchaban los ecos de las risas de Anna y veían sombras moverse por las paredes. A día de hoy, la casa permanece desolada y envuelta en un aura de miedo y misterio. Nadie se atreve a acercarse, conscientes de que el muñeco puede estar esperando, acechando en la oscuridad, listo para atrapar a su próxima víctima. Y así llegamos al final de estas escalofriantes historias. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darle like y compartirlo con tus amigos.
Te animamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos episodios. Agradecemos tu apoyo y te invitamos a formar parte de nuestra comunidad de amantes del terror. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas.